La cárcel no fue lo único que padeció el apóstol Pablo. ¿Usted cree que tiene problemas? ¿Usted cree que su situación es tan difícil? ¿Usted cree que no va a poder superar ese problema tan duro que está atravesando en este instante? Escuche lo que Pablo dice que le ha pasado. Cuando le escribe la carta a los corintios, les empieza a hacer una lista. Él no se queja, por cierto, él nunca se queja de todo esto. Pero cuando él les escribe a los corintios, a sus amigos allá, les hace una lista de todos los padecimientos que él ha tenido. Dice en el versículo 23 del capítulo 11 de 2 a los Corintios, dice: fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman que ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿De qué se queja usted? ¿Que durmió 4 horas anoche? ¿Que no funcionó el aire acondicionado o la calefacción? ¿De qué se queja usted? ¿Quiénes recibieron esta carta? Ve ahí el mismo versículo 1, dice: todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Vamos a ver un poquito de trasfondo aquí, fíjense muy bien. La colonia romana de Filipos estaba ubicada al norte de Grecia, de la actual Grecia. En aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, se llamaba Macedonia. Felipe II de Macedonia, quien fuera el padre de Alejandro Magno, tomó la antigua ciudad de Tracia en el año 357 a.C. La engrandeció, la fortaleció, la hizo una gran urbe cosmopolita y prácticamente hizo que esta ciudad fuera próspera comercialmente hablando. La iglesia de los filipenses estuvo formada mayormente por gente gentil, o sea, no judíos. 10 años más tarde es cuando Pablo les escribe precisamente esta carta a los filipenses. Les escribe a ellos, dice aquí, los santos, es decir, a todos los creyentes en Cristo, y a los obispos y diáconos, es decir, a quienes formaban parte del liderazgo de la iglesia local. Los filipenses, aunque eran nuevos en su fe cristiana, mostraron de inmediato ser una iglesia generosa y una iglesia compasiva. Fueron ellos los que inmediatamente, cuando supieron que Pablo estaba pasando necesidades económicas, juntaron una cooperacha, como dicen acá en mi tierra, y se le enviaron a Pablo a través de Epafras. Con Epafras les estaba regresando esta carta. Ahora, ¿por qué razón fue escrita esta carta? Bueno, ya se les dije la primera de ellas es porque Pablo quería agradecerles a estos creyentes el haberle ayudado generosamente con esta ofrenda monetaria. Usted lo puede ver en el capítulo 4, versículo 15. Dice: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso hasta Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Esa era una de las razones por las que les escribía esta circular. El segundo lugar, la razón por la que les escribió era para advertirles de los errores doctrinales que estaban enfrentando ahí en su congregación. Versículo 2 del capítulo 3. Cuídense de esos perros. Me encanta la delicadeza del apóstol para dirigirse. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, dice el versículo 2. Luego, si ve el versículo 7, dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo, fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿Quién es el modelo? Cristo Jesús. Versículo 18. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En otras palabras, en la iglesia en Filipos, muchos habían empezado a escuchar las herejías que estaban enseñándoles. ¿Cuáles eran estas herejías?
Bueno, había un grupo de personas conocidos como los judaizantes que habían llegado, supuestamente eran cristianos, eran judíos convertidos al cristianismo, pero llegaban con sus propias cosas. Decían, a ver, tú quieres ser cristiano, ¿verdad? Bueno, para poder ser cristiano primero tienes que ser judío. Y si quieres ser judío, tienes que seguir la ley del Antiguo Testamento, que es todas las leyes que Moisés mandó. Y lo primero que hay que hacer es circuncidar. Siguiendo la tradición de los judíos, porque según ellos era lo que les iba a dar la salvación. Eso era una falsedad. La salvación la tenían por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Era lo que Pablo les había enseñado. Ellos lo sabían, pero estaban siendo engañados por estos que hablaban más fuerte y hablaban más seguido, imponiendo cosas a lo que no es. En tercer lugar, les escribió esta carta para pedirles que se mantuvieran firmes en su fe. En el capítulo 4, versículo 1 les dice, por tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi gozo y corona, manténganse firmes en el Señor. ¿Por qué? El gozo del Señor es su fortaleza. Entonces, si Dios es Dios, la risa encaja perfectamente bien en nuestra vida cristiana. Si usted ha aprendido a confiar en Dios, usted ha recibido un fruto maravilloso del Espíritu Santo que comienza con el amor. Y si usted pone a echar a andar el amor, lo que va a producir el amor es, primero que nada, gozo, paz y todo lo demás que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces, hay que depositar absolutamente nuestra confianza. Pablo sabía que Dios tenía el control absoluto de todas las cosas. Él sabía que si había problemas en su vida, Dios permitía los problemas para que él pudiera afianzarse en su fe en él y en su confianza. Que Dios seguía siendo el soberano de su vida. Que Dios permitía que las circunstancias fueran difíciles para él, para purificar su deseo de buscar al Señor de todo corazón. Que las circunstancias que se encontraba parecían no tener ninguna escapatoria. Era Dios quien permitía eso, quien lo acorralaba, con la confianza de que Dios estaba junto con él en esas circunstancias. Y que de repente su opresión era liberada y se sentía libre. Era Dios quien abrió las puertas para que él pudiera caminar como siempre lo ha hecho. ¿A qué quiero llegar con esto? A que Dios no es una deidad distante, sino una realidad constante. Eso es lo que quiero llegar. Dios no es una deidad distante, Dios es una realidad constante. Y si usted no la vive, es porque usted no conoce a Dios, porque el que ha conocido a Dios ha conocido el amor. Por tanto, debemos vivir con confianza, sonreír con más seguridad, de que a pesar de nuestros problemas, de que a pesar de nuestras lamentaciones, de pesar de perder trabajo, de perder un ser querido, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pablo lo hizo así. Mientras él vivió, le exprimió a cada día que pasaba la última gota de gozo que podía. Y él lo ve aquí, lo vemos aquí reflejado en esta carta. Observe en cada capítulo cómo lo resume de una manera muy particular. Capítulo 1, por ejemplo, el gozo al vivir por Cristo. El primer capítulo de la carta a los filipenses, aquí aprendemos que debe haber un gozo en nuestra manera de vivir. Logremos o no lo que nos propongamos, nos salgan bien las cosas o no. Nuestro gozo no depende de las circunstancias, depende de aquel que nos lo dio. Por eso debemos tener gozo al vivir por Cristo. En segundo lugar, el capítulo 2, gozo al servir a Cristo. Nos dice de que estos hermanos filipenses aprendieron que debían tener gozo en el servicio, lo hacían todo con gusto, no a fuerzas, no forzados. Comenzaron con una actitud correcta, la humildad, mantuvieron una teología correcta, supieron quién era Dios y practicaron el ejemplo de aquel que fue su modelo, que es Cristo. El tercer capítulo de la carta a los filipenses nos habla del gozo al confiar en Cristo. En este capítulo ellos aprendieron a confiar en Él al tener presente que Él es nuestra meta. Y ante esa meta nosotros tenemos que dirigirnos. Usted no viene a la iglesia para mirar al pastor o a los líderes, porque un día el pastor o los líderes le van a fallar, entonces usted va a estar perdido. Usted viene a la iglesia a aprender de aquel Dios, porque Él es su meta. Pablo decía, yo prosigo la meta del supremo llamamiento. A Él, a Cristo, a Él sigo, no me desvíen, a Él sigo. Él mencionaba que es como una carrera de atletismo.
Y un corredor se caracteriza por estar fijado en la meta, no mirar los competidores. El problema de aquí en la iglesia es que todos estamos mirando a los competidores y nos tropezamos constantemente porque ellos tropiezan también. Pero si usted pone su mirada en la meta, Cristo, entonces usted no se va a desviar. Finalmente, capítulo 4, el gozo de descansar en Cristo. Aquí aprendemos que Cristo es nuestro contentamiento. Nadie, óigalo bien, va a satisfacer todas mis expectativas, únicamente Dios. Nadie va a suplir todas mis necesidades, únicamente Dios. Cuando logramos aprender esto, entonces aprendemos que hay plenitud de gozo. Uno de los antiguos proverbios de Salomón aborda el tema de la importancia del gozo en nuestras vidas. Él dice en el Proverbios 17:22, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. ¿Se da cuenta? Está usted enfermo, es porque hace mucho no sonríe, porque hace mucho que no se goza. Y su enfermedad lo mantiene todavía consumiéndole los huesos. El espíritu triste seca los huesos. En cambio, ¿quiere usted entender que el gozo no solamente es lo que hermosea mi rostro, pero lo que sana mi alma? Entonces yo quiero una transfusión de gozo en este instante, porque yo quiero ser sano en mi relación con el Señor, ¿es verdad? La carta a los Filipenses nos presenta algunos principios, 4 de ellos, uno en cada capítulo, de cómo podemos adquirir esa sanidad. Primero, vivir el gozo es seguir el mejor de los modelos, que es Cristo Jesús. Filipenses 1:21. Segundo, servir con gozo nos hace tener la actitud correcta al servir, que es humildad. Filipenses 2:5. Para conocer el verdadero gozo necesito confiar plenamente en Cristo. Filipenses 3:8-9. Y para descansar en el gozo necesito la paz que Dios provee. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Ahí está la receta de la salud. Ahí está la receta para el gozo. Seguramente cuando los filipenses recibieron esta carta de Pablo, la recibieron y hubo una sonrisa en su rostro. No solamente porque venía de alguien a quienes ellos amaban tanto, sino porque sabían las circunstancias tan duras que estaba pasando el apóstol Pablo, y aún así todavía los animaba. Gócense, muchachos, alégrense, disfruten la vida, pongan una sonrisa en el rostro. Por eso apreciaron la carta de Pablo. Pablo les dice al final en el capítulo 4, versículo 12, les dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que le roba el gozo a usted? ¿A dónde viajan sus pensamientos cada vez que usted tiene un momento libre? ¿Hacen maletas y van al pasado? ¿Aquellos remordimientos por las cosas que hizo tan vergonzosas? O a lo mejor usted es de los que no se preocupa por los remordimientos del ayer, sino que está preocupado por lo que va a suceder mañana. O sea, de alguna manera remordimiento y preocupación nos roba el gozo. Estamos en medio de los dos, todos los cristianos. No lo permita. Alguien escribió algo muy interesante y quiero que usted lo tome para usted mismo, como yo lo tomé para mí en esta semana. Escribió algo en relación a esto que estoy hablando, de no vivir con remordimientos y preocupación, con lamentos del pasado, temor al futuro. Escúchelo, por favor. Dice: yo estaba lamentándome el pasado y temiendo el futuro. De repente mi Señor habla y dice: mi nombre es Yo Soy. Pausó por un momento y luego continuó diciendo: cuando tú vives en el pasado, con sus errores y remordimientos, es duro. Sin embargo, yo no estoy allí. Mi nombre no es Yo Era. Cuando tú vives en el futuro, con sus problemas y temores, es duro. Sin embargo, yo no estoy allí. Mi nombre no es Yo Seré. Cuando vives en este momento, no es tan difícil, porque yo estoy aquí. Mi nombre es Yo Soy. ¿Usted ha creído en ese Dios que dice que su nombre es Yo Soy? Deje de lamentarse por lo que ha pasado, deje de preocuparse por lo que quién sabe sucederá y aprenda a vivir este día, un día a la vez. Ahora puede ver la importancia de una carta como Filipenses. Yo espero que usted no se la pierda.
Porque en las próximas semanas que estudiemos capítulo por capítulo, si es necesario versículo por versículo, vamos a encontrar el secreto de Pablo para un verdadero gozo. Cada persona, el problema aquí está, cada persona debe escoger el gozo. ¿Usted ha escuchado de que el amor es una decisión? Bueno, yo le tengo otra. El gozo es una elección. Usted escoge vivir en gozo, usted escoge vivir en amargura. No sé cómo le hizo esta mañana cuando se levantó, pero si se levantó como yo y al caminar a oscuras, a hurtadillas para no despertar a mi esposa en la mañana, me dio un golpe en el dedo chiquito de mi pie izquierdo y me dolió que hasta el alma. Pero podía haber escogido y decir, este día va a ser un día malo. Pero escogí el gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Usted escoge cómo va a vivir el día de hoy. ¿No me cree? Jesús en Juan 15:11 dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo, desbordarán. En el libro del pastor Swindoll, que se llama precisamente Sonríe otra vez, él tiene una historia muy interesante que me hizo reflexionar. Con esta termino. Es una historia de un hombre, un pastor retirado de 82 años de edad. Él había servido como pastor por más de 50 años. En los últimos 5 años había contraído una enfermedad muy grave, un cáncer de la piel. Era tan grave que lo habían tenido que operar más de 15 veces haciéndole trasplantes de piel. Estaba triste, estaba angustiado, no solamente por el dolor que le causaba ese tipo de enfermedad, sino también porque lucía terriblemente y estaba muy deprimido, no quería ni salir a la calle. Un día alguien le regaló un libro de Tim Hansel titulado Hay que seguir bailando, donde el autor del libro cuenta su larga lucha con el dolor crónico provocado por un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Él tenía que acostumbrarse a vivir con el dolor tan fuerte por el resto de sus vidas. Y en lugar de quedarse postrado en esa cama, decidió hacer algo, escogió el gozo. Y no se dejó caer, sino que se levantó de la cama aún con todo el dolor y siguió adelante y logró superar su situación. Y él dijo, es que yo escogí el gozo. Cuando este anciano pastor leyó esa parte, cerró el libro, lo puso a un lado y dijo, este hombre está loco, ¿cómo yo voy a escoger el gozo? Entonces agarra la Biblia y abre precisamente en Juan capítulo 15, versículo 11, las palabras que acabo de leerle, dichas por Jesús cuando dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. En ese momento el pastor se dio cuenta de que el gozo es un regalo de Dios. Sin pensarlo 2 veces, se bajó de la cama, se puso de rodillas y clamó a gran voz diciendo, Señor, si el gozo es un don tuyo, entonces yo lo quiero. Por favor, concédemelo. De repente, comenzó a sentir una sensación de paz desbordante que le inundaba su corazón. Y comenzó a derramar lágrimas de una alegría incontenible. Era un gozo inefable como el que describe al apóstol Pablo y el apóstol Pedro. No sabía qué hacer, así que le dijo al Señor, Señor, enciéndelo, no permitas que se apague, enciende tu gozo en mí. Antes de que se pudiese dar cuenta, el anciano pastor estaba danzando por toda la casa en un pie. Se sentía tan lleno de júbilo que en realidad se sintió como si hubiera nacido de nuevo otra vez. Tenía que salir de casa, no era posible quedarse encerrado en su casa con tanto gozo que tuviera en su corazón, y va a la cafetería local. Cuando llega, pide una hamburguesa con papas. Y está él emocionado, sonriente, y llega a la mesera y lo mira un poco extraño y le dice, buen hombre, ¿es su cumpleaños hoy? No. Entonces, ¿por qué está gozoso? Es que me ha ocurrido algo maravilloso. ¿Se sacó la lotería? No, algo mejor. ¿Qué tiene? Tengo el gozo de Cristo en mi corazón. ¿Me comprendes lo que te estoy diciendo? Y la mesera, cerrando su libreta, le dice, no. Yo tengo que trabajar los domingos. No tengo tiempo de ir a la iglesia. Qué respuesta tan absurda. Pero esta historia me hace pensar muchísimo que hay 2 tipos de personas aquí en esta congregación. Aquellas que deciden escoger el gozo y las que no. Las personas que deciden escoger el gozo no prestan atención a qué día de la semana es, qué edad tienen o cuánto dolor sienten. Simplemente deciden sonreírle a la vida a pesar de sus circunstancias porque han escogido el gozo en vez del lamento.
Y el otro tipo de personas no escoge el gozo. Se pierden del alivio, de la sanidad que provee la risa. Y como no escogen el gozo, no pueden tener alivio a su amargura. Y como no pueden tener alivio, no hacen nada y se quedan en ese pozo de la desesperación y comienzan a corroerse interiormente. ¿Cuál de ellos es usted? Le doy un consejo. Escoge el gozo, porque estar feliz no es suficiente.